Como primer ejemplo, aplicando las reglas básicas de derivada, tenemos este polinomio, sea f de x igual a ese polinomio, me pide hallar f' de x. Entonces, para un mejor trabajo, lo que voy a hacer es volver a copiar mi función y donde yo veo este denominador, voy a subir esa potencia y al subir, va a subir como x a la menos 2. Y ahora sí empiezo a derivar. Entonces, la derivada de la función. Ya pongo f' de x cuando empiezo a derivar. Entonces, acá aplico la regla derivada de una potencia. Baja la potencia, le resto 1 a la potencia. Más la derivada de 3x me va a quedar 3. Y la derivada de esto me va a quedar. Baja la potencia, como era positivo y la potencia es negativa, menos 2x y le resto 1 a la potencia. Menos 2, menos 1, menos 3, más la derivada de una constante. Cuando yo veo un numerito solo, ya automáticamente su derivada es 0, derivada de una constante. Entonces, lo puedo dejar ahí o si quiero ponerlo un poco mejor, lo podría expresar de esta manera. Más 3 menos 2 y esto que tiene potencia negativa lo puedo volver a convertir a potencia positiva bajando esa potencia. Y más nada. Ese es el resultado de la derivada de esa función. Segundo ejemplo, fíjense, tengo si f de t es igual a 5a menos 4b t a la cuarta más c t a la quinta, me pide que halle f' de t. Entonces es muy importante saber la variable que yo quiero derivar, que en este caso es t. Todo lo que no sea t, para mí va a ser tratada como constante. Entonces, f' de t va a ser igual. Tengo 5a de comienzo. ¿Tengo alguna variable t? No. Entonces esto para mí es constante, la derivada de una constante es 0. Aquí tengo algo con... Acá ya me aparece la letra t, sí. Entonces esto sería como un número para mí y sería mi variable t a la 4. Esta es la variable que yo quiero derivar. ¿Cómo voy a derivar? Derivada de una potencia. Baja la potencia, le resto 1. Al bajar la potencia, que es 4, se va a multiplicar con este número, que ahora para mí es 4b. Entonces voy a tener menos 16b. ¿Por quién? Por t, como bajó el 4, se multiplicó con este 4, le tengo que restar 1 a la potencia. Así me dice la regla. Más, lo mismo tengo acá. ¿Quién sería mi número? C. Un número cualquiera. Y mi variable t a la quinta. ¿Qué me dice la regla de derivación? Baja la potencia y este 5 se va a multiplicar con c y le resto 1 a la potencia, 4. Entonces, en síntesis, puedo dejar así o si quiero algo más presentable, entonces va a ser menos 16 bt3 más 5c t4. Y esta es la derivada de esa función. Como tercer ejemplo tenemos esta propuesta, h de x es esa raíz, me pide la derivada de h. Entonces, siempre que ustedes tengan que derivar una raíz, tienen que convertir esa raíz a exponente fraccionario. ¿Cómo me va a quedar eso? H de x va a ser 2x3 menos 6x más 7, y ustedes saben que la raíz cuadrada es a la 1/2. Entonces, una vez que yo convertí de esta manera la función para poder derivar, fíjense que yo no pongo h' porque aún yo no derivé. Yo solamente convertí por conveniencia esta función porque así me es más fácil derivar. Entonces, ahora sí arranco la derivada. H' de x. Esto voy a derivar como regla de la cadena. ¿Por qué? Porque yo tengo una función elevada a una potencia. Entonces, siempre voy a aplicar regla de la cadena. ¿Cómo es la regla de la cadena? Me dice que tengo que bajar la potencia, restarle 1 a la potencia. Entonces, voy a volver a copiar esto y 1/2 menos 1 es menos 1/2.
por la derivada de la base, me dice la regla. Entonces tengo que derivar, voy a indicar, por ser la primera vez, pero lo ideal es que yo luego con la práctica ya haga directo, por la derivada de esto. Y fíjense cómo lo voy a indicar. Volví a copiar la base con una comita arriba. Eso significa que tengo que derivar, aún no derivé. Entonces, continúo. H' de x. Esta primera parte ya está trabajada. Voy a volver a copiar igual. 2x3 a la menos 1/2. ¿Qué me falta? Derivar esta parte. Entonces, voy derivando 2x a la tercera, baja la potencia, le resto 1 y al bajar la potencia se va a multiplicar con 2. Entonces me va a quedar 6x al cuadrado. La derivada de un número con una variable, cuando la variable tiene potencia 1, ya directamente es el número. Más la derivada de una constante 0, o sea que ya no pongo más nada. Queda ahí. Pero así está medio feo el resultado de esta derivada. Entonces, como yo tengo conocimiento de álgebra y de otras propiedades de potencia, entonces lo que puedo hacer es alindar este resultado. ¿Y cómo lo puedo expresar? Esto va a quedar arriba porque es numerador. Sobre este 2 quedó abajo. Y esto que tiene potencia negativa va a pasar convertida a raíz abajo. ¿Sí? Pero luego me doy cuenta que acá yo tengo un 2 y acá yo tengo 6x² menos 6. ¿Qué me dice mi lógica? Ah, que puedo sacar factor común para que se elimine ese 2. Entonces, saco factor común 6. Me queda x² menos 1. Estos se van y al final me va a quedar, resultado final, me va a quedar, arriba me quedó x² menos 1. ¿Sí? ¿Y quién me sobró? Ese 3, que se simplificó con el 6. 3, x² menos 1 sobre, y abajo me quedó netamente la raíz, 2x³ menos 6x más 7. Y ese es el resultado de este ejemplo número 3. Ejemplo número 4. Fíjense, en este ejemplo número 4 es notorio que tengo un producto. Tengo este primer paréntesis que le tengo que multiplicar con el segundo paréntesis y me pide que halle su derivada. Para poder hallar esta derivada yo tengo que aplicar la regla del producto. Y siempre cuando yo tengo una multiplicación, mi primer factor es u y el segundo factor es b. Yo les recomiendo que antes de derivar, como un primer paso, apliquen la regla. Simplemente aplicar la regla para saber qué ir haciendo. ¿Qué quiere decir eso? La regla del producto me decía derivada de u por b. ¿Y quién es u? Y voy a ir reemplazando derivada de u y lo pongo de esta manera. Por b, fíjense cómo es b, más u sin derivar, ¿por quién? Ahora por la derivada de b. Y ojo con b, está elevado al cubo, eso pongo entre corchete con mi comita, que quiere decir que tengo que derivar. Muy bien, entonces ahora recién empiezo a derivar. Tengo que derivar solamente esta primera parte, luego tengo que copiar esto a sí mismo. Entonces, la derivada de esto va a ser 2x, porque baja la potencia, menos 3. Dijimos que cuando yo tengo un número con la variable y esa variable tiene potencia 1 y me pide la derivada va a ser directamente el número. Y acá tengo derivada una constante 0. Entonces, el resultado de esta primera derivada es esto. Luego, esto copio igual ahí al lado, está al cubo, más. Esto ahora tengo que copiar igual, porque no trabajo, 3x más 2 por, y fíjense, ahora me toca derivar b, pero b está elevada a una potencia, es una función elevada a potencia, tengo que aplicar regla a la cadena. La regla de la cadena me dice que tengo que bajar la potencia, restarle 1.
2x al cuadrado más 1. Y como estaba con potencia 3, me va a quedar con potencia 2. Pero aún no termina. Lo tengo que multiplicar y voy a poner aquí abajito por la derivada de la base. ¿Quién es mi base? 2x al cuadrado más 1 prima. Muy bien. Entonces, de todo esto, ¿quién me falta derivar? Este paréntesis. Entonces, voy a volver a copiar. Todo esto copio de nuevo. 2x menos 3 por 2x cuadrado más 1 al cubo más. Todo esto voy a volver a copiar así mismo como está. Acá me quedó 3 por 2x al cuadrado más 1 al cuadrado por. Me faltaría agregar la derivada de esto. Y la derivada de esto es, acá tengo derivada de potencia 4x. Derivada de constante 0. Entonces, la derivada de todo esto solamente me quedó 4x. Muy bien. En este paso ya tengo resuelto el tema de derivada, pero yo no lo puedo dejar así. A partir de aquí ya es trabajar algebraicamente, hacer distributivas, factor común, lo que me convenga. Entonces, me doy cuenta que me va a ser muy trabajoso hacer una distributiva. Y también me doy cuenta que hay un factor común que se repite, 2x al cuadrado más 1 y 2x al cuadrado más 1. Eso podría salir como factor común. Entonces, si yo saco factor común, 2x al cuadrado más 1, saco como mi factor común, abro un corchete. Entonces, esto dividido esto tiene potencia 3. ¿Cuánto me va a quedar? Me va a quedar 2x menos 3 por entre este y este, mi factor común va a ser este, pero al cuadrado porque es la menor potencia. Entonces, me faltaba esto. Si esto es mi factor común y ahora tengo que dividir este primer sumando con esto, entonces me va a quedar este con uno de este. ¿Estamos bien? Entonces, más. Fíjense en esta segunda parte que es todo esto. Tengo algo sueltito que son estos. Los puedo juntar y ya pongo adelante para no olvidarme. 12x. Muy bien. Entonces, me resta hacer mi factor común con todo esto. Entonces, este es igualito a mi factor común, entonces solamente me resta esto. O sea que 12x va a ir multiplicado con x al cuadrado menos 3x más 2. Cierro corchete. Muy bien. Pero termina ahí y no. Acá sí tengo que hacer distributiva. Acá sí ya me doy cuenta que tengo que hacer distributiva. Si yo hago distributiva, vuelvo a copiar mi factor común, que es lo que me quedó afuera, por, si hago mi distributiva, me va a quedar 4x a la 3 más 2x. Estoy haciendo este con este con este. Luego, este con este, menos 6x al cuadrado menos 3. Más, y ahora esta parte, este con este y con este. 12x a la 3 menos 36x al cuadrado y este con este me va a quedar más 24x, cierro corchete. Muy bien. ¿Qué hago entonces con el corchete? Y veo quiénes se pueden reducir. Y me doy cuenta que este se puede quedar con este con este y este con este. Entonces, mi resultado final sería el de afuera, que era mi factor común, y acá sí ya puedo usar otra vez paréntesis. Si junto lo que está al cubo, me queda 16x cubo. Si junto lo que está al cuadrado, me queda menos 42x al cuadrado. Si junto lo que tiene x, me queda 26x. Y si junto
términos independientes, que en este caso solamente tengo uno, me va a quedar menos 3. Y esto es mi resultado final. Ejemplo número 5. Fíjense ahora, ya tengo un cociente. Entonces, también como el caso anterior, tengo que aplicar la regla de... Hay una regla para el producto y para el cociente. Como en este caso es cociente, aplico la regla al cociente. Siempre el numerador para mí va a ser U y el denominador B. Entonces, vamos a hacer algo similar que el ejemplo 4. Voy a señalar primero, como un primer paso, la regla. Y la regla del cociente me dice derivada de U. Y voy reemplazando. Se indica de esta manera. Por B. ¿Quién es B? El denominador. Menos U por la derivada de B. Así me dice la regla, que ustedes se tienen que ir aprendiendo. Todo eso sobre B cuadrado. B al cuadrado. Muy bien. Entonces, voy a ir trabajando el numerador. Esto es simplemente aplicar la regla. Ahora, en un segundo paso, recién yo voy a trabajar. Voy a ir derivando. Entonces, me va a quedar la derivada de esto, baja la potencia, le resto 1. Me queda 10x. Por esto que no se deriva y copio de nuevo. Menos esto copio de nuevo sin derivar por la derivada ahora de esto. La derivada de 1 es 0, derivada constante, y la derivada de 2x al cuadrado me queda 4x. Todo esto siempre sobre la b al cuadrado, que va a ser esto. No es necesario desarrollar este cuadrado. Entonces, arriba me quedan cosas por hacer. Aquí ya terminó mi regla de derivación. A partir de los pasos siguientes es álgebra. Entonces, f' de x va a ser igual. Aquí puedo hacer una distributiva. Entonces, me va a quedar 10x más 20x a la tercera. Y aquí puedo juntar ellos dos y me queda menos 20x a la tercera. Todo eso siempre sobre ese mínimo, que prácticamente no lo trabajo. Entonces, ¿qué me doy cuenta ahora? Esto se puede ir con esto. Por lo tanto, mi resultado final va a ser 10x sobre 1 más 2x al cuadrado. Ejemplo número 6. Fíjense, tengo esa función f de t, tengo una fracción elevada a la tercera y me pide hallar, ojo, me pide hallar f' de 5. Vamos a ver después cómo se llega a eso. Muy bien, aquí tengo una función elevada a una potencia. Tengo que aplicar la regla a la cadena. Y ustedes tienen que ir reconociendo eso. Entonces, f' de t. T es mi variable estrella. Si yo aplico la regla a la cadena me dice, baja la potencia. Le resto 1 a mi potencia. Entonces, tengo que escribir de esta manera. Le tengo que restar a 1 a esa potencia, me queda 2. Por la derivada de la base. ¿Y quién es mi base? T menos 7 sobre T más 2 derivada. Muy bien. ¿Qué me resta hacer? Esta primera parte ya está hecha. Me falta hacer la derivada de esto. Y la derivada de esto, que es derivada de un cociente. Entonces, f' de t, esto voy a seguir copiando igual. T por t menos 7 sobre t más 2 al cuadrado. No toco. Esto es lo que yo voy a trabajar. Y lo tengo que derivar como cociente. Esto va a ser u, esto va a ser b. Si yo solo indico, como les recomiendo siempre, es la derivada de u por b menos u por la derivada de b sobre b al cuadrado. Entonces, sobre esto es lo que yo voy a trabajar. Entonces, f' de t va a ser igual. Esto voy copiando igual. Por, voy a ver qué me queda acá.
La derivada de este paréntesis, la derivada de t es 1 y la derivada de una constante, en este caso 7, es 0. O sea, de este paréntesis solamente me sobró el número 1 por t más 2. Pongo simplemente para que se den cuenta nomás. Si no lo pongo, obviamente que está bien. Sigo. Menos, esto copio igual, t menos 7 por, ahora tengo que derivar este paréntesis. La derivada de t es 1 y la derivada de 2 es 0. O sea que también me queda 1. Sobre el denominador al cuadrado. Muy bien. Aquí tengo que seguir trabajando. F' de t va a ser igual siempre a esta primera parte por. Aquí me va a quedar t más 2 y este negativo le va a cambiar de signo a esto. Me va a quedar menos t más 7 sobre mi mínimo siempre. ¿Qué me doy cuenta ahora? Esta t se puede ir con esta t y puedo juntar ellos dos. Entonces, f' de t va a ser igual a la primera parte. La primera parte era 3 por t menos 7 sobre t más 2 al cuadrado por. ¿Quién me sobró acá arriba? Me sobró 9 sobre t más 2 al cuadrado. Muchos ya van a decir, aquí termina, pero me doy cuenta que acá tengo algo muy parecido a esto. Entonces, yo debería de ver si puedo juntar aún más mi resultado. Y me doy cuenta que esto lo puedo, acá ¿qué puedo hacer? Puedo aplicar propiedad de potencia. ¿Qué quiere decir aplicar propiedad de potencia? 3 por. La potencia es distributiva con respecto a la multiplicación y a la división, que es en este caso. Entonces, me permite hacer esto. Se distribuye este 2 en el numerador, denominador, siempre por el resultado final de la segunda parte. ¿Ven? Ahora sí, me quedaron sueltos ambos. Entonces, ¿qué yo puedo decir? F' de t es igual a 3 por t menos 7 al cuadrado. Perdón, me estoy olvidando de mi 9. Va a ser, si junto este con este, va a ser 27 sobre, y si junto ellos dos, va a ser t más 2 a la cuarta. Este es el resultado de la derivada de f' de t. Pero el ejercicio que me pedía hallar f' de 5. Y f' de 5 no es otra cosa que evaluar la derivada de t en 5. Entonces, f' de 5 va a ser igual. Donde yo vea t, reemplazo por 5. Entonces, sería de esta manera. Y eso, si calculo algebraicamente, me va a quedar arriba 108 y abajo me queda 2401. Y este es el resultado final de lo que me pedía el ejercicio.